¿Cómo ve ese ambiente, siendo 24, previo al 28, con Dina Boluarte, el Congreso, con una desaprobación que lo ha marcado IEP y lo comentábamos en el bloque anterior? ¿Cómo ve ese tránsito de Dina Boluarte esta semana de fiestas patrias? Muy buenos días. Buenos días, no me veo en pantalla, recién ahí. Muy bien. Un gusto estar con ustedes. Un abrazo, don Mira, Julio. creo que estamos asistiendo a un cambio de situación. Este cambio de situación está caracterizado porque hasta ahora la situación del país iba de una manera absolutamente orientada a que Dina Boluarte se quede hasta el 2026, porque ya empezaban a aparecer los colaboracionistas de siempre que querían abdicar de toda batalla para impedir que el gobierno cree en el Perú una república diferente a la que tenemos, ¿no? Es decir, el autoritarismo se consolide. Dichas estas palabras que pueden sonar a cliché, grandes cambios, ¿cuáles son? Primero, el deterioro interno del gobierno, evidente en este caso de salud, es sumamente grave lo que ahí está evidenciándose, que es un caso abiertamente favorable a la corrupción. Parece ser que las acusaciones de la señora, la doctora Gutiérrez, tendrían que ver con algunos manejos oscuros que hay que esclarecer en el seguro. En segundo lugar, la presencia también ominosa de personajes como su hermano, manejando este tipo de eventos y coyunturas corruptas que se está produciendo de manera casi abierta. Esto incluye el cobro por puestos en el Estado y cosas como la que estamos viendo en salud, donde la intervención del señor, de los dos secretarios del Palacio, demuestra precisamente que el hermano Dina Boluarte, que quien es el titiritero de ambos, está manejando toda esta situación del seguro. Es la ambición desmedida que produce el poder, y creo que eso es un deterioro interno que tiene que ser corregido de inmediato para bien del país. Por la emergencia que se acerca, imaginen ustedes cómo serán los eventos del niño, cómo funcionará esa autoridad autónoma que acaban de crear, si están queriendo robar hasta la entrega de cualquier cargo público. En segundo lugar, hay un deterioro político, que es un fenómeno que ya viene transcurriendo y que hay un nuevo factor, que es la presencia activa de sectores populares y de sectores ciudadanos en las calles. Ha protestado desde la derecha liberal hasta la ultraizquierda, incluyendo al castillismo, que es un movimiento que está buscando su lugar en medio de toda esta bronca política del país. Y me parece que la marcha de la Plaza San Martín demuestra todavía cuánto le falta organizar un mensaje y organizar una causa, ¿no? No basta pedir que regrese un presidente que ha cometido tantos errores, basta decir y hablar de un programa y de una posición más avanzada, más adelantada, para que uno tenga incidencia electoral. Y en tercer lugar, el nuevo factor que a mí me parece particularmente grave es el caso de la economía, donde por primera vez en 20 años se observa en el Perú la posibilidad de una recesión. ¿Cómo se ve esa recesión? Está concentrada en la pesca, 70% menos de producción este año calculado por la propia Sociedad Nacional de Pesquería, y en segundo lugar está una crisis agraria que ya ha iniciado con el problema de que no se podían ni comprar los fertilizantes en la época de castigo y ha derivado en una baja cosecha, menos del 40% de producción alimenticia, aún sin que todavía nos impacte el niño. Una verdadera calamidad en dos frentes claves. Esto además incide en la agroexportación, que experimenta grandes deterioros y problemas por el cambio climático, ¿no? Entonces, es un escenario donde hay factores positivos, como es la movilización ciudadana, que no es suficiente. Aquí se necesita una gran resistencia pública, política, amplia, que haga posible generar cambios. Por ejemplo, un diálogo para que haya elecciones. Bueno, eso se tiene que hacer con ciertas condiciones, ¿no? Y me parece que las condiciones están claras. Solo se puede hacer un diálogo si es que hay un retroceso en el hecho de no querer investigar los crímenes que se cometieron en el sur. Y en segundo lugar, si la señora Boluarte no pone fecha para irse del poder, definitivamente nadie va a creer en que va a haber aquí una negociación que puede durar siquiera 2 días. Así que creo que acá hay un primer punto de partida, mi querido amigo, que es el ponerse el gobierno realista a mirar lo que está pasando realmente en el país. Ahora, pero ahí hay dos temas, los dos últimos puntos que usted ha tocado que pueden ser importantes en este tema de cambio de una mirada, porque el objetivo del Congreso y de Dina Boluarte es llegar al 2026 y llegar
copando instituciones claves en el Perú, que es lo que han estado operando en la última legislatura. Y tiene que ver con el deterioro político que usted menciona y la salida a las calles de otros sectores en el país que no salieron en la primera y segunda llamada toma de Lima, donde fue un sector más provinciano el que viajó a Lima y con representación en ciertos sectores políticos que se manifestaron y hubo choques violentos, principalmente, y hablo solo de la movilización en la capital que se dieron hace algunos meses. Hoy se ve otros sectores que también empiezan a movilizarse, que de repente, para no ser relacionados a Castillo, para no estar relacionados a la extrema izquierda, no se movilizaron en aquel momento y hoy empiezan a moverse y les dan la garantía de que no ha habido violencia. Esa primera movilización, la del 19 de julio, el que se puede ir aglutinando más gente. Lo siento todavía, y esta es una opinión, don Julio, divididos en la unidad de criterio para poder tener una agenda de qué es lo que quieren, que creo que todos coinciden en la salida de Dina Boluarte antes del 2026. Pero después hay mensajes de cierre del Congreso, la constituyente que los diferencia. Pero hay uno principal que todavía no se ponen de acuerdo para aglutinar sus fuerzas en ese tema. Y es cierto lo que usted dice. Se ha visto varios sectores movilizándose sin diferencia, desde el grupo de Cateriano que acaba de formar, pasando por el de Vizcarra, los Morados, Verónica Mendoza, Antauro Humala y hasta el serronismo y castillismo, movilizándose sin diferencias en esas manifestaciones. No sé si todavía es adelantarme, pero esto podría llevar quizás a la mayor participación de partidos políticos o agrupaciones políticas en el país para lograr el objetivo y tener una mirada más unitaria, como se tuvo, por ejemplo, en su momento en la organización de la marcha de los 4 suyos, no hablando tanto de los viajes a Lima, sino de los políticos sentados en una organización, desde Belaúnde, Andrade, el APRA y la izquierda, conversando. Eso por un punto. Y lo otro, la economía, que sí vi ayer una entrevista a González Izquierdo también en la televisión en Frecuencia Latina, es importante porque luego de la pandemia la crisis ha dejado agotada a la gente y la informalidad ha aumentado y el estómago hace protestar también y lleva a la gente a las calles, don Julio. Creo que lo primero de lo cual tenemos que hablar es justamente del estómago de la gente, del empleo, de estas cosas, ¿no? Es para lo que existe un gobierno. Y sin embargo, el ministro de Economía no está diciendo la verdad, pues, porque él está pintando un mundo ideal que sencillamente no existe, o haciendo cálculos que mejor los calcula de vuelta porque probablemente le van a fallar. No se olvide usted que hay factores que él no controla. Si un ministro de Economía no se da cuenta que el clima no lo puede controlar desde su oficina en el Ministerio de Economía, pues ahí hay un problema de comprensión lectora, para decirlo de alguna manera, de la realidad nacional. Entonces, el gran riesgo es no tomar las medidas a tiempo. ¿Alguien cree, por ejemplo, que el gobierno está preparado para tomar las medidas del fenómeno del Niño del Norte? No, ¿Alguien cree que va a ser la descolmatación de las quebradas o la limpieza de los cauces de los ríos? ¿Que va a hacer a tiempo las obras de alcantarillado que son vitales para que Piura no se vuelva a inundar? Pero si no saben, ni siquiera le ponen fecha cierta al tema de cuándo arranca el Niño. Hay predicciones de que ya acaba ahorita una etapa y se está por arrancar en los próximos meses progresivamente el fenómeno del Niño global, pero en el camino hay un calentamiento que resulta impredecible y que está alterando todo el clima de la costa. Eso afecta a la agroindustria, problema económico, afecta la agricultura de la sierra porque usualmente estos fenómenos también causan consecuencias ahí y además está generando un problema en relación al agua que puede irse agravando. No vayamos a terminar como la ciudad de Montevideo que se quedó sin agua. O sea, acá hay problemas muy serios, pero nadie cree que el gobierno los está afrontando realmente con capacidad, con dedicación. Uno escucha hablar al señor jefe de la ANA y este señor promete que para diciembre tendrá las obras descolmatando las quebradas cerca de Chosica aquí en Lima. Imagínese usted, es decir, el fenómeno del Niño va a empezar aproximadamente a fines de septiembre, octubre,
y el señor está recién en diciembre con las obras terminadas, porque ha seguido un proceso lento, burocrático, de gestión de la crisis. Eso no es manejar crisis, está completamente equivocado ese tipo de orientación. Yo temo que ya al gobierno lo agarró todas las crisis y que no entiende todavía la realidad, que lo único que le queda es transar un proceso de adelanto de elecciones para el 2024 como la única manera de lograr en el camino ir afrontando con unidad nacional problemas como el niño. Por ejemplo, ¿por qué no lo pone a Jorge Nieto, que manejó muy bien el fenómeno del niño junto con un equipo muy competente de militares, ¿no? Todo ese problema en el año 2016-17. ¿Por qué no se jalan a economía a alguien que sea más pluralista y que no esté tan orientado como el señor actual ministro de Economía, que es un neoliberal conocido por sus ideas relativamente conservadoras, porque él ha salido de la burocracia del MEF? ¿Por qué no ponen en educación una persona como Flor Pablo, que realmente sepa del tema? Porque está ahí una persona que representa a los colegios particulares. ¿Por qué no cambia en salud y pone a una persona que sustituya a la doctora Rosa Dengue? Es decir, ¿por qué no se toman medidas rápidas para evitar que la crisis nos agarre con el pantalón abajo? Ojo, que la crisis de salud es particularmente importante. Son 13 millones de asegurados y además tiene mucho que ver con la prevención de todo tipo de enfermedades y de todo tipo de neutralización de pandemias o epidemias en el país, ¿no? Y no cree que muy pocos de los que usted ha mencionado le vayan a aceptar algo a Dina Boluarte por lo que representa el gobierno de Dina Boluarte y los derechos humanos. Y segundo, ¿usted cree que el factor del hermano de Dina Boluarte vaya a permitir que ese grupo de personas a los que entre comillas se les puede calificar de caviar se acerquen al gobierno? Mira, hay ahorita un intento que he puesto en un artículo que se titula provocadoramente, ¿no? Dina, ¿cuándo representas tu renuncia? ¿No? Sí. Ese artículo lo he publicado justamente donde digo que hay ahorita los mismos emisarios que están llamando de salud para evitar que se vaya un gerente corrupto, están produciendo llamadas a muchos políticos y a muchas personalidades para invitarlos a un diálogo con el gobierno. Pero un diálogo que se hace sin las dos concesiones que tú has mencionado. Una es de que se aclaren los sucesos del sur con una investigación internacional y nacional independiente, que podría ser presidida por un peruano, pero que podría ser integrada por expertos en todos estos temas de derechos humanos, tanto peruanos como extranjeros, o autoridades que tengan relativa credibilidad ante la población. En fin, cualquier salida. Una investigación independiente significa una investigación en la cual se esclarezca qué pasó y quiénes son los culpables, para no sustituir al Poder Judicial, pero sí mejora el clima del país, porque es algo que lo piden los familiares. Además, en segundo lugar, hay también el tema de derechos humanos, ya es conocido, pero en segundo lugar también hay un tema básico de gestión pública. No es posible que alguien, porque es hermano de la presidenta, empiece a ocupar espacios de todo tipo, en relación con negocios indebidos con el Estado, nombramiento de personajes, de selección del gabinete de ministros, o sea, un segundo premier, un premier B. No es posible, eso es anticonstitucional y es ilegal y va a llevar a muchos graves problemas. Mientras no se cambie esa situación, que es la segunda condición que hay que poner, que no se siga por una senda de corrupción y se siga por una senda constitucional. Y obviamente de esto se está librando el Congreso, porque todo el mundo le está poniendo el foco a la señora Boluarte. Pero el Congreso es el gran causante en este momento de todas las pandemias que tiene el Perú a nivel legislativo, ¿no? Porque también hay pandemias legislativas. Malas leyes, pésimo ejemplo, corrupción extendida y la presencia de mafias. Por lo tanto, la elección de la nueva mesa directiva, me parece a mí también puede ser un detonante para que también la protesta aumente. Pero todos sabemos que la protesta callejera no va a resolver el problema definitivamente, va a ayudar, va a ser una palanca muy importante, pero se requiere aquí un acuerdo político entre todas las fuerzas opuestas al gobierno y aquellos que quieran llegar a una conclusión efectiva que lleve a que el Perú tenga una salida. Y yo no veo otra salida que la señora Boluarte ya ponga calendario, diga cuándo se va y prepare su salida de manera sistemática, de manera que haya garantías para unas elecciones limpias, ¿no? ¿Y cree que estamos en ese momento coyuntural para hacer eso, que ella se dé cuenta del momento que se está dando? Porque es el tema de o pongo fecha que tiene que ir al Congreso, o es renuncio para que el Congreso asuma y se adelanten las elecciones.
Pues bien, cualquier salida es necesario conversarla y tratar de que salga lo mejor para el Perú. Creo que la salida del Congreso y la salida de la señora Boluarte son simultaneidades diferentes, ¿no? El Congreso haría bien en hacer lo que hizo el Congreso del año 19, ¿no? Que es autodisolverse, aceptar la voluntad popular. Están ahorita sin darse cuenta del grave peligro que se cierre sobre ellos. Es decir, la convulsión social puede degenerar, puede volverse incontrolable. Y yo creo que estamos rumbo a un proceso como el de Chile y Colombia, solo que a la peruana, es decir, a un ritmo menos acelerado, porque acá hay muchísimos informales que son una especie de colchón, que no pueden dejar de trabajar, y por lo tanto paralizaciones, movilizaciones son una forma de lucha que no puede asumir todo el pueblo. Yo creo que, dadas las condiciones, mire usted, yo creo en el diálogo, he visto el diálogo que sacó a Fujimori, se habló con los fujimoristas. Lo que pasa es que uno no puede aceptar un diálogo donde te mandan emisarios mentirosos del gobierno que están tratando de decir, olvídate de los derechos humanos y olvídate de la convocatoria de elecciones. Hablemos. Y eso se lo dicen a los presidentes regionales, a los alcaldes que están desesperados por obras, a quienes también están presionando para canjear las obras por un apoyo al gobierno. Y yo creo que esa dinámica, que es perversa, está llevando a un mayor deterioro, no a un incremento del apoyo al gobierno. Lo dicen las encuestas. Mira, la última encuesta de IEP que ha salido ayer es tremenda, ¿no? Tremenda. 90.3% de la gente en el interior del país, en el sur del país, incluye Sotagna, quieren que Dina Boluarte se vaya. 84.6% en el resto del territorio nacional, todo lo que es provincia, todo lo que son regiones. Y luego en Lima, donde ella lucía una cierta aceptación, hoy el 76% de la gente dice que debe irse. Entonces, yo creo que no es que los gobernantes se van cuando las encuestas lo votan. De lo que se trata es que además se ha demostrado que el gobierno no tiene la menor empatía. Alberto Vergara lo puso estos días en una frase media poética, ¿no? Dijo que la señora Boluarte desprecia a la población. Hay un problema de estilo, de falta de pericia para gobernar y de cosas que se dicen que solo sirven para levantar más el ánimo de la población. Por ejemplo, la última marcha en 19 resultó un éxito, en parte gracias a declaraciones de gente del gobierno que hizo todo un show estableciendo un peaje que parecía apartheid en Sudáfrica, en el sur de Lima, para la entrada de la población que llegaba del sur. Hizo una revisión tipo pasaporte, ¿no? Y luego de eso empezaron a pedir DNIs en todo el país, de manera arbitraria y a veces interviniendo de manera poco cortés a la gente en las calles. Creo que todo eso ayudó a crear un clima sumamente adverso y que ayudó a que la marcha se desatara. O sea, que los jóvenes universitarios que se estaban yendo de vacaciones, ¿eh? Porque acababan los exámenes, salieron masivamente a las calles en Lima y en muchos lugares del país a protestar, ¿no? Creo que la pérdida de la libertad es algo que los peruanos tienen en su ADN, que los lleva a la lucha, los lleva a la batalla, ¿no? Es increíble. Yo la verdad que creo que el gran mérito que hay en este país es lo que se llama resiliencia, la capacidad de resistir y sobreponerse a situaciones adversas y no dejarse gobernar por gente que quiere cambiar la esencia de la república, porque no otra cosa es lo que quieren cambiar las leyes electorales, poner una JNJ que selecciona a los jueces y fiscales completamente incondicional. Quieren apoderarse del poder electoral, quieren apoderarse del Perú y quieren apoderarse de nuestra alma y pensamiento, porque si tú te fijas cómo miran la educación, como gente como Por, que ha salido ayer alcalde de Lima de manera oficial a apoyar a Vox, sin haber leído siquiera los diarios o visto la televisión, donde fue Vox, el partido fascista de España, perdió 21 escaños y el alcalde de Lima sale a felicitarlos, dice que los ama, increíble, un discurso completamente desaforado que no tiene nada que ver con la representación que tiene. Entonces, estamos en una crisis de la derecha, una crisis en el gobierno y también una crisis de la izquierda que no deja madurar, ¿no? Que no deja madurar un proceso también por ese lado. Y a eso, demasiada dispersión y demasiada irresponsabilidad. A eso, creo que tenemos que asumir lo que han dicho el 19 de julio, esas masas pacíficas y tan variopintas que han marchado en todo el territorio nacional. Ahora, ¿sí? a eso voy, a lo variopinto, a lo diferente de esas movilizaciones. No es hora de ordenarse, no es hora de señores, sí, estamos marchando, estamos de acuerdo, no hay una convocatoria única donde vayamos, porque han aparecido desde partidos políticos hasta gremios, está Construcción Civil, está el SUTE, están varios, la CGTP. No es hora, oye, vamos a sentarnos a la mesa para darle una voz unitaria y una salida
a la demanda popular. El objetivo es que se adelanten las elecciones y se vaya este gobierno y este Congreso. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y bajo ese objetivo marchamos de manera unitaria? Porque todavía no hay eso que en el Perú sucede, que es de que haya una cosa que termine de gatillar la salida de un gobierno que pudo haber sido de repente... Yo te cuento una experiencia personal, ¿no? Yo soy el coordinador nacional del Comité por el adelanto de elecciones, ¿no? Y nosotros hemos tenido una avalancha de firmas en la propia marcha y posterior a la marcha. La gente ahora quiere participar masivamente y creo que este movimiento está logrando aglutinar. Mira, están ahí Rosa María Palacios, Josefina Tauce, que no son precisamente gente de izquierda o de progresista. Están personalidades como Francisco Miro Quesada, el director del Comercio. Está Mesías Guevara, que es de una facción de Acción Popular, un hombre demócrata reconocidísimo como presidente regional. Están numerosas personalidades que usualmente no se meten en política. Y este miércoles tenemos una reunión donde el primer acuerdo va a ser convertir lo que estamos haciendo nosotros en una coalición democrática. Es decir, vamos a dar el paso de las firmas a la acción política no violenta que permita que el Perú recupere la democracia. O sea, esto va a ser similar al Foro Democrático. Y en eso estamos muchas fuerzas, ¿no? Claro. De todos los sectores. Yo felicito incluso a la presencia de liberales que están apareciendo ahorita también apoyando esta causa, ¿no? Claro, a eso iba, o sea, en mi comentario iba a ese tema, porque no existe todavía esa, o sea, pudo haber sucedido en diciembre o enero cuando el gobierno gatilla disparándole a la gente, matando a la gente, y todos los que estábamos indignados protestamos y nos movilizamos en el país. Pero eso fue cayendo a llegar ahora a una nueva manifestación que creo tiene otros condimentos más también democráticos, participativos, más amplios. Pero, y se da esa colisión que usted me dice, me parece extraordinario que estén dando esos pasos, porque lo que va a venir a continuación es una nueva mesa directiva del Congreso que hay que ver cómo va a quedar diseñada. Si se va hacia la derecha, sobre todo hacia la derecha, estos señores vienen por el jurado, vienen por la Junta Nacional de Justicia, y eso puede sí terminar de gatillar a la población al ver este tipo de situaciones. Vienen por la OMPE, o sea, vienen por tu voto. Vienen para ellos, no sé, remacharse en el asiento con sus partidos políticos y vivir de la cosa pública. Y eso sí podría hacer que se gatille nuevamente y una movilización termine sacándolos, porque son tan torpes, tan burdos, que utilizan cualquier cosa para sacar a cualquier persona. Acabamos de ver lo de Soraya Dávalos. Entonces, la organización lleva a eso, a que el reclamo tenga un canal y una salida para poder sacar a un gobierno con las características que muestra el actual. La desorganización lleva al caos. En América Latina, ojo, la desorganización no necesariamente es la variedad, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro. La variedad que he visto yo en las marchas, la última marcha del 19 de julio y luego en la que ha habido el sábado, te muestran otro público que está saliendo a la calle. ¿Quiénes son? Muchos son provincianos, ojo, residentes en Lima o en las ciudades que antes no salían porque son informales, son gente pobre y no sentía que tenía que ejercer sus derechos ciudadanos de esta manera. Y lo han hecho. Y muchas de las organizaciones que hemos visto son frentes, son comités, son cosas del barrio, son gente que se ha juntado de a pedacitos para poder llegar a unirse. Y eso es lo importante. Es decir, esa variedad le va a dar una nueva fuerza, que son los provincianos en Lima, por ejemplo, los que están volteando la suerte electoral, tanto de Porqui como de la señora Dina Boluarte. Es decir, están generando un movimiento democrático en la capital de la República. ¿Ok? Y esto significa que ya no es necesario que tome Lima, porque aquí ya se mueve solita Lima. Primer punto. Segundo punto, creo que además hay una identidad de la gente que es muy importante. A mí me impresiona y conmueve. La gente está clara que la dignidad es un valor por encima de todas las constituciones del mundo y de todos los gobiernos que han habido en el Perú. Y la dignidad ha restado en el Perú, se le ha restado a la gente, se le ha maltratado, se le ha tratado de cualquier manera. Y las frases hirientes que han proferido algunos mandatarios del actual régimen han llevado a que la gente se cierre más
en una visión donde dice mi dignidad es lo primero. Y ese valor tiene que ver con la vida, pues. Al haber muerto tantas personas asesinadas, no hay peor atropello que la muerte de las personas por mano de quienes tienen que defenderla, ¿no? Y eso demuestra de que este gobierno sencillamente tiene la batalla emocional totalmente perdida. O sea, tú no verás un solo gesto de ternura de la señora presidenta de la República, por ejemplo, hacia las víctimas de Puno. Estuvo en Ayacucho, ni se acercó, no ha tenido el gesto de tener una reunión con ellos, ningún gesto, absolutamente ninguno. Y esas cosas son las que cuentan en una república. La república no es solamente la unidad en torno a intereses económicos o políticos, es la unidad también en torno a un sentimiento que le dan los líderes, los que capitanean la nación. Y eso se está perdiendo. Estamos en una república naranja, mi querido amigo, avanzando hacia eso. Una república fría, que no respetaba los derechos humanos ni a la gente como era la de Fujimori. Pero cuando menciona, ahí justo iba, cuando menciona naranja habla una república con visos de fujimorismo, con características de militarización, ¿no? Ya. Pero y usted no cree que hay ciertos usted no cree que hay ciertos sectores en el país que aprueban eso, es decir, que ya no quieren o no están de acuerdo con una democracia porque la democracia no le ha solucionado problemas y que buscan gobiernos autocráticos? Mira, a mí me parece muy triste porque yo he sido miembro también a través de la Acción de Radio y Televisión, he sido delegado ante la CONFIEP, ver el último pronunciamiento que saca la CONFIEP apoyando al gobierno justo antes de la marcha, ¿no? Y eso es un pronunciamiento que además va a acompañar una encuesta donde el 78% de los empresarios apoyan que Dina Boluarte siga al 2026. Con eso están cometiendo un grave error político. Y tú sabes que los empresarios de nuestro país son gente muy creativa, muy avanzada en la tecnología y muy capaz de sacar adelante empresas muy, muy exitosas. El mejor ejemplo para mí es la agroindustria, ¿no? Labrada a pulso durante 30, 40 años ya ha logrado llegar a ser una industria líder del país de la nada, casi sin apoyo del Estado. Sin embargo, este tipo de actitudes conservadoras, que además son de un grueso sector que proviene de los viejos terratenientes enemigos de Velasco, está llevando a que se polarice indebidamente, porque al final la gente va a terminar no creyendo en los empresarios, y los empresarios son parte del proceso de unidad que tiene que haber en el país. Lamentablemente ese comunicado de la CONFIEP es un grave error político, a mi juicio es una posición conservadora, extremista, que en un contexto tan polarizado es completamente inoportuna. Y le genera, o sea, yo coincido que están en el momento histórico no adecuado los empresarios que tienen un poder importante en el país y que deberían pedir más democracia y escuchar más a la población y al pueblo y ir a solucionarle sobre todo sus problemas económicos a los ciudadanos, pero también es una clase empresarial que a la cual dices subes el sueldo mínimo y ellos se flagelan, se autoflagelan. Mira, lo que pasa es que poca gente sabe lo que había dicho el alcalde de Lima. Claro, a eso voy. La influencia de Fox en el país es una influencia más allá de lo que uno supone. Es una influencia a través de organizaciones religiosas de derecha que están actuando con los empresarios hace muchos años. Claro. Y hay una composición muy fuerte y un apoyo muy fuerte en el Perú a la causa conservadora más extremista, que acaba de ser derrotada en España. A eso voy. 21 escaños en el Congreso Español. A eso... Vox es un grupo fascista, franquista, que tiene antecedentes como el Foro de Lima, que fue un foro donde atacaron a todos los partidos políticos del Perú que no eran apropiadamente situados a la extrema derecha, ¿no? Afortunadamente en el Perú hay gente de derecha liberal y conservadores que también son gente considerada hacia muchos de los derechos de los cuales estamos hablando. Esta gente Julio, son siempre una minoría y me alegro mucho que les hayan cortado la cola en España porque realmente eran una amenaza para esa sociedad. Sí, a eso voy, o sea, perdió Trump, perdió Bolsonaro y ahora Vox, que se alzó incluso en cierta cercanía con el PP de centro derecha, mensajes tremendos en contra de la mujer, de la igualdad, ¿no? De derechos humanos, etcétera. Vox ha recibido ayer una katana tremenda en España y era idolatrada
por los sectores de Renovación Popular, de Avanza País y parte del fujimorismo. La señora Alba, por ejemplo, ¿no? Y claro, todos los que asistieron al Foro de Madrid. Al Foro de Madrid, que fue un insulto al Perú. Exacto. Porque incluso incluía una versión al llamar Iberoamérica, América Latina, ¿no? Y ponerle nombres ibéricos a todo lo que ellos hacían, y juraba al Perú, pues, porque era restituir un imperio español que ya cesó hace mucho tiempo. Pero hablando en oro, creo que el problema que hay en el Perú es que la derecha se va a dividir, ¿no? Yo creo que el fujimorismo se ha dado cuenta hace rato. Ellos siempre han querido ser una especie de derecha popular, más parecida al Partido Popular de España, ¿no? Pero no ha tenido éxito por su raíz dictatorial. Sin embargo, el fujimorismo se da cuenta de que con Renovación Nacional y sus ideas trasnochadas, incluso con Avanza País, no va a llegar ni a la esquina electoralmente. Y por eso ahí puede haber una fracción. Lo mismo va a pasar en la izquierda, pues, donde va a haber necesariamente una depuración entre aquellos que están por la democracia o aquellos que creen que el modelo de Maduro, de Ortega, se debería aplicar en el Perú, porque en eso coincide justamente el señor líder de Perú Libre, ¿no? Porque es lo que está postulando, que en el Perú la derecha, como en Nicaragua, funcione al lado de la izquierda y debe ayudar a un gobierno dictatorial y corrupto. Y es ahí donde hay coincidencia con el proyecto de la señora Boluarte y del señor Otárola, que creo que es un proyecto a casi toda la izquierda le ha costado deslindar de Maduro. Pero claro, pues, pero que mira tú lo que ha hecho Boric. Boric ha ido a la Unión Europea y ha soltado una bomba, ¿no? Ha dicho que él está y que su país está en contra de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Y ha zanjado todo el tiempo. Yo creo que hay dos corrientes en América Latina. Una es la de los que creen en el socialismo del siglo XXI, que ya se agotó con Chávez, y otra corriente que es una corriente progresista que no postula un socialismo autoritario y que está abriéndose campo. Y en mi opinión, los mejores ejemplos de eso, más allá de la retórica, son uno, Boric, y probablemente el presidente López Obrador de México, a quien tanto odia este gobierno, ¿no? Ya, una izquierda más a la europea, pero que... más a la latinoamericana, amigo. O sea, ya, el problema de acá es que a través del Foro de Sao Paulo se ha repetido la internacional socialista, la internacional comunista. Tiene que haber un cambio en esa visión. Y yo creo que Lula está en ese camino, porque es otro pragmático, ¿no? Él, por supuesto, le hace la guerra a las grandes potencias porque hace alianza con China, con Rusia, pero se cuida muy bien de no estar mal con Estados Unidos. O sea, es la misma línea que ha seguido López Obrador. Es decir, saber negociar el espacio internacional y tener una política soberana, independiente, a favor de los pobres en su país. Mira tú, apenas ha llegado Lula al poder, ha logrado ya incrementar lo que había destruido Bolsonaro. Ha vuelto Bolsa Familia y todos los programas de ayuda social y están encaminados ya en una reorientación de la sociedad lejos de la misoginia y de la opresión hacia los pobres que había bajo el régimen de Bolsonaro. La gente quiere eso, ¿no? La gente quiere trabajo, quiere progreso. Hay sitios donde la izquierda, me parece que en el caso de Bolivia, por ejemplo, es censurable que hasta ahora no hayan hecho nada con el litio, ¿no? La izquierda ineficiente obviamente va a perder cargo en la historia en cualquier momento. A pesar de los méritos que Bolivia ha hecho en su desarrollo social, sí hay que censurar su falta de agilidad, tanto mental como política, para entrar de lleno a la era del litio, siendo la potencia líder. Podría ser la potencia líder en ese campo. Chile es la segunda potencia en exportación de litio en el mundo. Está en manos privadas. Ellos en manos estatales lo tienen sepultados. Es decir, ni dejan comer, ni comen ellos. Bueno, pero en Chile están formando la empresa nacional del litio. Así es. Como formaron la del cobre, que no vendieron. Porque tienen una gran experiencia, 58 años de exitosa gestión del cobre. Con Chucky Camata. No se trata que el Estado reemplace en todo terreno a la empresa privada, no. Pero hay áreas en las cuales el Estado, como es el petróleo y como es el caso de exportaciones, donde el país tiene ventajas diferenciales importantes, donde es necesario retener las utilidades en el país. Creo que el ejemplo de Chile es iluminador en ese sentido, y lo hay en toda la Unión Europea y en muchos países del mundo, ¿no? Don Julio, ¿y la mesa directiva cómo cree que va a quedar? ¿Cómo están las... Usted me está pidiendo una predicción que es... Ese es un mercado persa, donde fácilmente cualquier grupo de izquierda puede terminar sentado con el de la derecha y los de la derecha con los de la izquierda. No se hacen problema con tal de... Son mafias.
la forma de actuar del Congreso, lamentablemente, si tú tienes a una vocera como la señora Chirinos, ¿no? Como representante máxima de toda una corriente derechista, reaccionaria, que está ayudando a empujar el tractor para que los poderes del Perú todos estén en manos de una sola corriente de ese tipo. Ella pues tiene una trayectoria que te refleja su currículum vitae político y delictual, es bastante conocido, ¿no? Y en esa línea se mueven los más chiquitos, porque es grande, ¿no? Se mueven una gran cantidad de pequeños operadores políticos, como el señor Araón, ¿no? Que está pues lleno de infamias y de incorrecciones, y sin embargo podría ser presidente del Congreso. O sea, uno se pregunta cómo se ha llegado tan lejos. Se ha llegado tan lejos porque nadie ha chequeado. Por ejemplo, Acción Popular merece la absoluta censura del pueblo porque no ha chequeado quiénes eran sus candidatos. O sea, han dejado entrar un montón de ganapales al poder, y estos se han asociado con los colectiveros, con la minería ilegal, con el narcotráfico, con quien quiera apoyarlo. Y eso es evidente si uno se pone a revisar todos los casos que se están contemplando. O sea, creo que es un caso de generación de un poder del Estado que no tiene parangón en la historia del Perú. Asociado a los partidos políticos, o sea, la crisis de los partidos políticos. Estos partidos se vuelven un manto, que llevan a estos, manto de la mafia, ¿no? Que llevan, claro, que llevan a esa gente al Parlamento. Don Julio, un abrazo desde Tacna. Muchas gracias. Saludos al pueblo de Tacna. Gracias, don Julio. 9:02 de la mañana nos acompañaba don Julio Escape haciendo un análisis del momento político que vive el país, las situaciones que están aconteciendo. Y claro, lo último, lo del Congreso, es imposible saber cómo va a quedar.